Hello people, bienvenidos al tutorial del Judo Flip. Este corto a una mano creado por Franco Pascali, lanzado sobre el 2015, que a toda la comunidad conquistó. Fue un gran boom para el cardistry, aunque sí es verdad que la propia técnica del Judo Flip anteriormente es de este corte de aquí que se llama Muscat, que no me sale muy bien la verdad, pero es de Henry Forbeck. Aún así, hoy yo te voy a explicar el clásico, bueno, el Judo Flip, lo que es el Judo Flip. Para empezar, lo primero que tenéis que saber es que para este corte es necesario que esta posición de aquí, esta soltura con la mano a la hora de agarrar la baraja, la tengáis bastante trabajada. Esto en otros cortes, como por ejemplo el del scissor, lo podemos ver que se practica. Así que si todavía no has aprendido este corte, te dejo aquí un vídeo donde lo puedes aprender. Ahora bien, si tienes bastante dominada esta mecánica de aquí y tienes bastante habilidad como para tener este paquete pinzado en esa esquina, te he de decir que el Judo Flip se te hará mucho más fácil. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tendremos que hacer es hacer contacto con nuestro dedo medio y nuestro dedo pulgar en las esquinas del paquete superior. Bueno, del paquete superior no, de la parte superior de la baraja, porque ahora es cuando vamos a retirar un pequeño paquete. Y cuando digo un pequeño paquete es pequeño, más pequeño incluso que esto, porque para practicar al principio necesitaréis poquitas cartas. Algo como así, que si las contamos habrá unas 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues mira, una más. Pues entre 5 y 7 cartas retiramos el paquete y esto lo hacemos haciendo presión, como digo, con el dedo medio y con el dedo pulgar y levantando el dedo pulgar, es decir, es el dedo pulgar el que lo extiendo, no subo toda la mano, sino el dedo pulgar viene hacia arriba, ¿no? Como podemos ver, el dedo pulgar se extiende arriba. Aquí, justamente, es donde os digo que necesitáis esa presión, ese control con esta parte de la baraja para poder retirar este paquete, ¿vale? Y no solo se quedará aquí ese paquete, como os digo, sino que este paquete de aquí arriba también viene hacia el lado, es decir, igual que con estos dos dedos, el meñique y el anular, aprieto este paquete para que se me venga este hueco, el dedo pulgar se abre al igual que el dedo medio. Bueno, el dedo medio hace un poquito de empuje hacia adelante, si os fijáis, es este movimiento de aquí, pero tampoco tanto, es más inercia de que el propio pulgar se vaya hacia allá. No os centréis tanto en llevar este hacia aquí, sino en estirar el otro. Es prácticamente lo mismo, ahora que lo pienso. Pero bueno, sabiendo eso, lo que tenéis que hacer, como os digo, es levantar el paquete, hacer ese estiramiento al mismo tiempo que hacéis, como veis, ese pinzamiento con esta parte, ¿no? Una vez que tenemos el paquete y utilizamos, como digo, esa esquina para agarrarlo, lo tenemos en esa posición y los dedos los estiramos, nos encontraremos en esta posición, ¿vale? Esta posición, si os fijáis, el dedo puede hacer contacto, pero en sí no es ni necesario. Yo puedo ahora girar este paquete de aquí y solo lo estoy haciendo cogiendo esto, por lo que esta parte de aquí está agarrada solo por estos dos dedos. Así que repito, importante aprender esto. Pues bien, cuando nos encontramos aquí para hacer el giro de paquete, este giro de aquí, lo que vamos a utilizar es nuestro dedo índice, como podemos ver. Y lo único que hace es venir a la esquina que tiene más cerca y apretarlo hacia abajo hasta que pasa todo el dedo entero. Una vez ha pasado todo el dedo entero, lo que va a suceder aquí es que este dedo sigue manteniéndose así junto a estos dos, pero este paquete va a dejarse reposar en la mano. Y igual que lo teníamos aquí apretado, lo dejamos reposar. Y tenemos que intentar que justamente la esquina nos quede al borde de justamente este dedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es tirar este paquete aquí arriba. Y para hacerlo, ¿cómo lo haremos? Pues bien, una vez que estamos aquí y dejamos caer el paquete, vamos a otra vez utilizar nuestro dedo índice y empezar a pasarlo para que el paquete en sí rote. Pero una vez esté rotando, vamos a buscar que esta esquina de aquí haga contacto con nuestro dedo anular. Es decir, yo voy girando el paquete hasta que el anular lo ha pinzado. Y una vez lo ha pinzado, el dedo índice no se retira, no lo quita, sino que sigue el recorrido para voltearlo. Es posible que esta parte del cierre sea lo más complicado, ya que muchas veces puedes frustrarte al ver que estás intentando hacer esto, este paquete se te mueve al mismo tiempo, luego lo coges aquí, pero aquí no puedes girarlo arriba. Eso sabéis por qué puede ser también, porque la presión que estáis ejerciendo entre estos dedos es muy grande, y tenéis que practicar para también ejercer una pequeñita presión. Es decir, que si yo cojo con estos dos dedos y paso el índice, tanto por arriba como por abajo,
me va a deslizar. Yo creo que si practicáis también esto por separado, os puede venir hasta bien. Pues bien, ahora ya sabemos todos los pasos que tenemos que hacer para hacer el judo flip. Pero hay una cosa bastante importante, y es el tema de la muñeca. Ya que si simplemente hacemos el judo flip sin mover nada la muñeca, fijaos que directamente esta posición de aquí ya me queda un poco rara para empezarlo, ¿verdad? Es mucho mejor empezar girando un poco la muñeca y hacer como que el judo flip sale. Es decir, que aparece, ¿no? No solo estoy aquí y hago el judo flip, sino que vengo y lo abro. Vengo hacia aquí para preparar el pulgar, igual que vengo, lo cojo, lo abro y hago el giro y luego vengo. Pues bien, estos son todos los tips para aprender el judo flip de la mejor manera. Y ahora, para acabar, os voy a hacer una slow motion, es decir, una cámara lenta, para que así lo podáis tener de referencia. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerda también que es importante el tema de la memoria muscular. Nuestras manos tienen una propia memoria que hace que mientras tú estás practicando, la mano está recordando los movimientos que tú estás haciendo. Por eso a veces es la propia mano, el propio cuerpo, el propio cerebro, el que necesita adaptar lo que estás haciendo. Y hay veces que puedes estar practicando toda una tarde que no te salga nada y al día siguiente de repente te sale. ¿Magia? Pues no, ciencia. Mejor, cardistry. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el tutorial, que te hayas entretenido también, que es importante divertirse mientras uno aprende. Y nos vemos a la próxima. También os digo, es verdad, hay que nombrar las redes sociales, ¿no? Pues síguenos en Instagram, que ¿por qué no nos sigues en Instagram? Que anunciamos muchas cosas, también subimos muchos vídeos de cardistry, incluso en TikTok. A veces subimos contenido que no subimos a ninguna otra parte, así que en todas las redes, todas las redes, todas, pum, pum, pum.